Buenos días, compañeros. Mi nombre es Diana. Esta semana vamos a estar hablando de la cintura escapular y el cuello. De eso va a tratar este taller. Pero como son dos estructuras anatómicas, pues la verdad tal vez esté un poco largo nuestro taller. Entonces, para poder adelantar un poquito, pues está este video. Vamos a hablar un poquito de anatomía. Si a alguien le surge una duda, sin problema, por favor anótenla y el lunes la comentamos en el taller. Bien. Durante este taller vamos a hablar de la prevalencia, de la incidencia del dolor en hombro, en cintura escapular, en cuello. Vamos a hablar de la función y biomecánica de estas estructuras, de las alteraciones neuromusculoesqueléticas, de la evaluación que hay que hacer tanto articular como pruebas específicas. Vamos a hablar del tratamiento que hay que dar, ya sea articular, miofacial, ejercicio. Entonces, va a estar muy completo este taller. Antes que nada, quiero que ustedes se pregunten estas preguntas que están en pantalla. La primera pregunta, ¿por qué se pueden relacionar las estructuras del cuello con la cintura escapular? O sea, ¿de verdad están relacionadas la cintura escapular con el cuello? ¿Por qué estamos viendo en el mismo taller estas estructuras? ¿Por fines didácticos? ¿Porque hay una relación articular, nerviosa, muscular? ¿Qué relación tienen? Número 2, ¿cómo es que esa relación influye sobre la sintomatología? Es decir, ¿por qué si a mi paciente le duele el hombro, yo puedo pensar que el origen está en cuello? ¿Por qué si mi paciente tiene una biomecánica errónea o alterada del cuello, yo puedo pensar que esa biomecánica alterada puede producir sintomatología en el hombro o en la zona interescapular? Un ejemplo. Número 3. Si mi paciente presenta dolor ante el movimiento activo, ¿qué tejido es afectado? Llega y te dice, oye, es que me duele el brazo cuando lo muevo, y tú le dices, a ver, sí, muévelo, te duele. ¿Qué podemos pensar que es? Y si mi paciente presenta dolor ante el movimiento activo, ¿qué tejido es afectado? Cuando le dices, sí, a ver, déjame moverlo ahora yo, pon flojito tu brazo, deja que yo lo mueva. Y aún así le duele. ¿Qué podrías pensar que es lo que le está doliendo? ¿Qué tejido es el afectado? Estas preguntas pues ayudan al razonamiento clínico. Al final del taller, pues espero que estas ya estén más que respondidas. Y si no, pues le damos respuesta entre todos. A modo de introducción, resulta ser que el hombro doloroso figura entre los 20 diagnósticos principales que causan incapacidad entre 1 año y año y medio. La verdad, esto a mí me suena súper alarmante, porque 1 año y medio es demasiado para incapacidad laboral por dolor de hombro. Realmente no me lo hubiera imaginado hasta que me puse a investigarlo, la verdad. Y bueno, de la incidencia resulta ser que es de entre el 0.9 al 2.5%, de la prevalencia del 6.9 al 66.7. Me dices, Diana, pero ¿por qué hay una diferencia abismal en la prevalencia? ¿Por qué del 6 te vas al 66? Bueno, este es un número muy variado porque se ocupan diferentes estudios para tratar al hombro doloroso. Unos estudios abarcan población de tercera edad, otros estudios hablan de mujeres embarazadas, otros estudios hablan de hombres adultos en edad laboral. Entonces, la diferencia de estas poblaciones que están estudiando, pues hace que haya mucha diferencia en la prevalencia que hay del dolor en hombro en estas personas. Y otro dato alarmante que me pareció de verdad tremendo es que hay una recurrencia del 50% de dolor. ¿Qué significa? Que en estas personas que ya se incapacitaron 1 año, año y medio, o sea, pasando ese año y medio, la mitad de esas personas probablemente vuelvan a tener dolor de hombro o ni siquiera se les haya quitado, sigan con ese dolor de hombro, porque no fueron bien tratados, porque volvieron al dolor, porque les quedó inestabilidad, por lo que ustedes quieran, pero van a volver a recurrir en el dolor de hombro. Entonces, esto nos dice que hay mucho trabajo en fisioterapia para esta área de cintura escapular. Bueno, muchos autores dicen que cuando hablamos de hombro estamos hablando de la articulación glenohumeral.
Y otros autores mencionan que cuando hablamos de hombro, hablamos de la cintura escapular, es decir, de 5 articulaciones en conjunto. Entonces, para evitar, no sé, diferentes pensamientos, vamos a empezar definiendo eso. ¿Qué estructuras conforman a la cintura escapular? ¿Qué es la cintura escapular? Bueno, la cintura escapular está conformada por los huesos que ustedes pueden ver en el lado derecho de color verde. Estos huesos son las clavículas y la escápula. Como lo pueden ver, están unidos al esternón y al húmero por diferentes articulaciones. Además, también están unidas al tórax por otra articulación. Estas uniones, pues, son las 5 articulaciones que pueden ver en el lado izquierdo. Estas 5 articulaciones se van a dividir en 2 grupos, en articulaciones verdaderas y en articulaciones falsas. ¿Cuáles son las articulaciones verdaderas? Son las articulaciones que ocupan 2 superficies óseas para hacer contacto. Y las articulaciones falsas son las articulaciones que ocupan 2 superficies musculares o de tejidos blandos para generar este movimiento. Entonces, las articulaciones falsas también son conocidas como articulaciones, mejor dicho, son conocidas como pseudoarticulaciones. ¿Cuáles son las articulaciones verdaderas? La acromioclavicular, glenumeral, también conocida como escapulohumeral, esternocostoclavicular. Y las falsas o pseudoarticulaciones es escapulotorácica o también conocida como homocerrática y la subdeltoidea. Ok, vamos a hablar de la articulación glenumeral en específico. Esta es la articulación más móvil del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque tiene su forma esférica, por lo que es una articulación de enartrosis. Y entonces, como es esférica, pues va a ser como consecuencia poliaxial, es decir, que va a tener 3 movimientos en 3 ejes y en 3 planos. Entonces, sus 3 grados de libertad son la flexoextensión, la abducción-aducción y la rotación interna, rotación externa. Para poder entender un poco de las alteraciones mecánicas que puede sufrir alguna persona y cómo esto produce dolor o alguna inestabilidad o cualquier alteración, tenemos primero que entender la mecánica fisiológica. Resulta ser que apenas 1/3 de la cabeza humeral toma contacto con la cavidad glenoidea. Esto es gracias a que la cabeza humeral es muchísimo más grande que la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea solamente llega a cubrir 1/3 de la cabeza humeral. Esto provoca que haya mucha inestabilidad porque son superficies incongruentes. Estas convexas, estas cóncavas son incongruentes, son asimétricas, entonces hay inestabilidad. Y para poder estabilizar necesitamos de estabilizadores, como por lógica, para que no nos luxemos cuando hagamos algún movimiento. Si no tuviéramos estabilizadores o si nuestros estabilizadores estuvieran alterados, pues con facilidad nos estaríamos luxando o subluxando o mínimo un esguince. Entonces, tenemos 2 tipos de estabilizadores, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son primarios, los dinámicos son secundarios. Los estabilizadores estáticos primarios son el labrum, los ligamentos, la cápsula. Y los estabilizadores dinámicos, que vamos a ver más adelante, son los músculos. Son estabilizadores que te permiten estabilizar durante el movimiento. Entonces, como primera pregunta, ¿qué es el labrum? El labrum es el anillo fibrocartilaginoso que está en la cavidad glenoidea. Este anillo nos ayuda a mejorar la contención de la cabeza en la cavidad glenoidea, porque le va a otorgar más profundidad a la cavidad glenoidea. Entonces, al estar más profundo, gracias al labrum, va a poder abrazar mejor la cabeza glenoidea a nuestra cabeza del húmero. Ok, pero como les mencionaba, también tenemos estabilizadores dinámicos. Y la mejor prueba para poner en manifiesto que efectivamente los músculos pueden estabilizar es el ritmo escapulohumeral. ¿Qué es esto?
El ritmo escapulohumeral es la coordinación de movimiento entre escápula y entre el húmero. Cuando nosotros tomábamos la materia, no sé, de biomecánica, cuando movíamos el brazo, había un compañero que tenía que evaluar cómo movíamos el brazo, la calidad de movimiento, y también tenía que evaluar si efectivamente, cuando, no sé, hacíamos abducción de hombro, si efectivamente hacíamos rotación superior de escápula. Y yo, la verdad, cuando tomé esta materia, yo decía, ok, mi compañero sí hace rotación superior de escápula cuando abduce el hombro, pero ¿eso qué rayos significa? ¿Qué información a mí me da eso? ¿Cómo puedo modificar mi diagnóstico? ¿Cómo esto influye en mi razonamiento clínico? Bueno, resulta ser que la cintura escapular está unida al tórax, al cuello y al cráneo gracias a diversos músculos. Estos músculos son el serrato anterior, el trapecio, el romboides, el pectoral, el elevador de la escápula. Estos músculos son muy importantes para unir la cintura escapular con el tórax. Pero yo creo que el músculo más importante de todos es el serrato anterior. ¿Por qué? Porque sin el serrato anterior no podríamos elevar el brazo más allá de la cabeza, o sea, no lo podríamos elevar más arriba de la cabeza. Porque el trapecio no puede hacer esta rotación superior. Esta rotación superior principalmente de la escápula principalmente se la debemos al serrato anterior. Y uno pensaría, ajá, pero ¿de qué sirve que la escápula tenga que rotar? O sea, ya sé que se rota cuando, o se mueve, ya sé que se mueve la escápula cuando movemos los brazos, pero ¿de qué sirve? O sea, biomecánicamente hablando, ¿de qué sirve que la escápula se mueva cuando movemos los brazos? Bueno, cuando, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de la abducción. Cuando yo abduzco mi brazo, mi escápula va a hacer una rotación superior. ¿Esto para qué? Para que esta rotación permita que la cabeza glenoidal pueda seguir la orientación de la cabeza del húmero. Entonces, si este es mi húmero y esta es mi cabeza del húmero y esta es mi cavidad glenoidea y acá está mi escápula, entonces si yo hago una abducción, con la abducción la escápula va a seguir mi movimiento. Esta rotación superior de escápula facilita que siga siendo congruente esta articulación glenohumeral. Entonces va a ser muchísimo más difícil que se luxe nuestra articulación glenohumeral cuando hacemos una abducción y nuestra escápula acompaña nuestro movimiento. Entonces, esto nos dice que el movimiento de la escápula nos ayuda a estabilizar y prevenir de esta forma una luxación, una subluxación. Asimismo, también va a ayudar a amortiguar algún golpe, algún traumatismo, tanto directo como indirecto, en el hombro. El desplazamiento de la escápula sobre el tórax. Bueno, entonces, como les comentaba, hay estos músculos, como el serrato anterior, juegan un papel muy importante a la hora de estabilizar. Entonces, si mi paciente tiene debilidad en serrato anterior, pues probablemente tenga, no sé, escápulas aladas y probablemente cuando yo le pida abducción no va a realizar esta coordinación o este ritmo escapulohumeral. Y entonces, ojo ahí, eso me indica que probablemente mi paciente tiene inestabilidad, que no puede realizar una disociación correctamente. Y entonces yo podría atender mi problema más directo hacia la escápula. Recuerden que un diagnóstico específico hace que tengamos un tratamiento mucho más específico y el paciente se pueda recuperar incluso en menos tiempo. Además del serrato anterior, el trapecio y los músculos que les acabé de mencionar, está un grupo de estabilizadores de hombro, específicamente de la articulación glenohumeral, al que conocemos coloquialmente o comúnmente como manguito de los rotadores. Estos son 4 músculos que los hemos visto en muchísimas clases: supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Están muy fáciles de aprender, no hay mucho
no son muchos músculos y pues sin más nos ayuda a estabilizar la articulación glenohumeral. Además nos va a proporcionar equilibrio muscular, ya saben, por acción de sinergistas, por acción de antagonistas, porque si yo voy a hacer una rotación interna, hay un músculo que es rotador externo que me está evitando que me luxe por haber hecho rotación interna, me está abrazando desde atrás. Y entonces así prevenimos alguna lesión. Entonces, como les comentaba, es importante conocer la biomecánica para poder saber dar un diagnóstico certero y rápido y un tratamiento eficaz. Entonces, cuando hacemos una flexión de hombro, pues los músculos que ocupamos de los 0 a los 60 grados es el deltoides anterior, el músculo coracobraquial y el pectoral mayor. Más arriba, entre los 60 y los 120, está el trapecio y serrato anterior. Esto ya lo comentamos. Esto es porque el trapecio y el serrato anterior juntos nos ayudan a elevar este brazo por arriba de la cabeza. Entonces nos proporcionan estabilidad desde la escápula y gracias a esto podemos levantar el brazo superando los 90 grados. Entonces entre los 60 y 120 va el trapecio y el serrato anterior. Y de los 120 a los 180, bueno, ya entra el deltoide, supraespinoso, trapecio y serrato anterior. En la extensión participan deltoides posterior, de redondo mayor, dorsal ancho y su rango de movimiento es de 0 a 40, 60. En la abducción horizontal está el deltoides, supraespinoso, infraespinoso, los redondos, romboides, trapecio, dorsal ancho y va de los 0 a los 90. En la abducción horizontal participa el subescapular, pectoral mayor, el menor, el serrato anterior y el rango de movimiento es de 0 a 30. En la abducción vertical, pues igual, o sea, 0 a 20 supraespinoso, 20 a 90 deltoides, 90 a 120 supraespinoso, acompañado de trabajo del serrato anterior y el trapecio, que ya vimos que para elevar el brazo más allá de la cabeza, pues necesitamos de estos músculos. 120, 180, pues se combina con rotación de hombros. Si tú intentas hacer una abducción de hombro sin hacer rotación de hombro, va a ser casi imposible porque el tubérculo va a estar chocando. Además, si tal vez estás acortado o no sé, tienes alguna alteración en hombro, probablemente para llegar a los 180 quieras compensar con inclinación lateral y en caso de que tengas que hacer abducción vertical con ambos brazos, tengas que hacer una hiperlordosis lumbar. La rotación interna está dada por el dorsal ancho, redondo mayor, subescapular y el pectoral mayor, va de los 0 a los 70. La rotación externa está dada por el infraespinoso, el redondo menor y va de los 0 a los 90 grados. Ahora, la escápula también, como lo comentamos, tiene sus movimientos y entonces también tiene músculos que influyen en su movilidad. La abducción y la rotación superior va a estar dada por el serrato anterior, como ya lo comentamos, que va a ser el más importante y el más potente para hacer este movimiento. La elevación escapular va a estar dada por el trapecio superior y el elevador de la escápula. La aducción escapular, es decir, juntar las escápulas hacia la línea media, va a estar dada por el trapecio medio y el romboides mayor. El descenso y aducción va a estar dada por el trapecio inferior y medio. La aducción y la rotación inferior va a estar dada por los romboides mayor y menor. Y el descenso escapular va a estar dada por el dorsal ancho, el redondo mayor y el deltoides posterior. Ok. Ya mencionamos a los músculos que son estabilizadores dinámicos. Falta que terminemos de complementar lo de los estabilizadores estáticos, que en general son los ligamentos. Acá tenemos una articulación glenohumeral de un hombro. Y bueno, el primer ligamento que podemos hablar es el ligamento acromioclavicular, que pertenece a la articulación acromioclavicular. Luego también tenemos al ligamento trapezoideo y al conoideo, que también estos pertenecen o forman juntos el ligamento coracoclavicular.
que también pertenece a la articulación acromioclavicular. Luego acá en azul, con la flechita azul, podemos indicar el ligamento coracumeral. Y acá en esta parte tenemos al ligamento glenumeral, que pues sabemos que está dividido en fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. Y ya finalmente, para terminar de hablar de la anatomía de hombro, tenemos que hablar de su inervación. En muchas clases hemos visto al plexo braquial. A mí, la verdad, siempre se me hizo súper difícil aprenderme no solo el plexo braquial, sino cualquier plexo, porque la verdad yo veo una cosa enredadísima por aprenderse. Pero en internet, pues hay varias mnemotecnias que te ayudan a aprender no solamente el plexo braquial, sino también todos los plexos y pues igual muchísimas cosas más. Entonces, vamos a explicar rápidamente una mnemotecnia para aprenderse el plexo braquial. De entrada te dice, la mnemotecnia es 4 últimas señoras y un té. ¿Por qué? Imagina que está hay un café, un bar, y entran al final, ya casi cuando van a cerrar el negocio, 4 señoras. Y pues solamente les tocó un té, porque ya iban a cerrar. Es lo único que había, un solo té. Entonces, 4 últimas señoras y un té. ¿Qué significa? Que son las 4 últimas cervicales o raíces cervicales y la primera torácica. La segunda mnemotecnia es utilizar las letras W, X, Y y Z. Entonces, para poder dibujar el plexo braquial, vamos a ocupar estas letras W, X, Y y Z. La primera letra es la W. Vamos a dibujar solamente una W en forma vertical, como si estuviera acostadita. Vamos a dibujar una Y viendo hacia la derecha, una Y viendo hacia la izquierda, una Y viendo hacia la derecha. Vamos a dibujar una X, una Z. Y bueno, como vemos, ya tenemos ahí dibujado a nuestro plexo braquial. Del lado derecho vamos a tener entonces las raíces. Vamos a tener la raíz de C5, C6, C7, C8 y T1, que son las que nos conforman al plexo braquial. Estas se van a unir y nos van a formar a lo que son los troncos. Estos, a su vez, se van a volver a dividir y van a formar lo que son las divisiones. Estos se van a unir y van a formar lo que son los fascículos y estos, a su vez, pues van a dar nervios terminales. Muy bien, ahora, la raíz cervical 5 y 6 se van a unir para dar o para formar al tronco superior. La raíz de C7 va a dar al tronco medio, ella solita, sin nadie más. La raíz de C5 y T1 va a dar al tronco inferior. Estos troncos se van a dividir en ramos anteriores y posteriores. Entonces, el tronco superior se va a dividir en anterior, posterior. El tronco medio se va a dividir en anterior, posterior también. Y el tronco inferior también se va a dividir en anterior y posterior. Y ahora, los fascículos son dados gracias, ya decíamos, a las uniones de las divisiones o de estos ramos anteriores y posteriores que acabamos de mencionar. Estos fascículos van a recibir el nombre de acuerdo a la posición que ocupen con respecto a la arteria axilar, que es la arteria que pues irriga el brazo, ¿no? Que va hacia el brazo. Entonces, bueno, nuestro primer fascículo va a ser el lateral. Esto significa que este fascículo lateral va a estar lateral a la arteria axilar. Este fascículo lateral va a venir de los ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio. Luego sigue el fascículo posterior. El fascículo posterior va a venir de los ramos posteriores del tronco superior, medio e inferior. El fascículo medial va a estar medial a la arteria axilar, como ya lo habíamos mencionado, y pues
esta solamente va a venir del ramo anterior del tronco inferior. Nada más. Luego, vamos a tener nervios terminales y nervios colaterales. ¿Cuál es cuál? Los nervios colaterales van a ser nervios que no van a llegar al brazo, van a llegar a otras partes. Y los nervios terminales van a ser nervios que sí van a llegar al brazo, no hay más. El primer nervio colateral, vamos a hablar primero de los colaterales, va a ser el dorsal de la escápula, que sale de C5. Luego vamos a hablar del torácico largo, que este viene saliendo de C5, C6, C7. El supraescapular, que sale del tronco superior. Tenemos al subclavio, que sale del tronco superior también. Del fascículo lateral va a salir el pectoral lateral. Del fascículo posterior va a salir el subescapular superior. Del fascículo posterior también va a salir el tóraco dorsal. Y finalmente va a salir el subescapular inferior, que también es nervio colateral. Estos de flechitas rojas que acabamos de explicar son nervios colaterales. Ahora siguen los nervios terminales. El primer nervio es el pectoral medial, que sale del fascículo medial. Luego el siguiente nervio terminal es el músculo cutáneo. El siguiente nervio es el mediano. A ver esto un poco para acá. El siguiente nervio es el axilar, que viene del fascículo posterior. El siguiente nervio es el radial, que también viene del fascículo posterior. El siguiente nervio es el cutáneo medial del brazo, que viene del fascículo medial. También está el cutáneo medial del antebrazo, que también viene del fascículo medial. También el nervio terminal es el cubital, que también viene del fascículo medial. El único nervio que viene como de dos fascículos, por así decirlo, es el mediano, que viene de los fascículos lateral y medial. Entonces, ya que explicamos eso, ahora podemos ver esta imagen y nos es muchísimo más fácil comprender la relación que tienen con respecto a la arteria axilar. Entonces, acá podemos ver a la arteria axilar y ver cómo efectivamente los fascículos reciben el nombre de acuerdo a la posición que tienen con respecto a esta arteria. También aquí vemos a una división marcada por la clavícula que nos divide en porción supraclavicular y porción infraclavicular. En la porción supraclavicular vamos a tener a las raíces, a los troncos y a las divisiones. Y en la porción infraclavicular vamos a tener a los fascículos y a los ramos. Y acá volvemos a ver lo mismo. Pero una vez más vemos que no están las estructuras aisladas, sino que están relacionadas con otras. Acá en este caso, por ejemplo, vemos que el plexo braquial puede atravesar, o sea, sale de las raíces de C5 a T1 y va a atravesar a los escalenos. Así que si tienes algún problema, un acortamiento o una banda tensa en escalenos, probablemente te esté oprimiendo y te esté alterando la sensibilidad, porque te está oprimiendo el plexo braquial. Entonces, no sé, tal vez pensabas que tu problema era vascular cuando en realidad eran los escalenos. Entonces, es por ello que tenemos que saber todo esto. Vemos nuevamente que tenemos una porción supraclavicular y una porción infraclavicular. Y pues lo mismo, vemos los troncos, vemos las raíces, los fascículos, las divisiones, vemos que no todos los nervios llegan al brazo y que por eso son colaterales y que por eso son terminales. He ahí la importancia de aprenderse la inervación de los músculos. Cuando aprendemos origen, inserción, acción e inervación, pues es para saber que entonces si mi paciente tiene hernia en C5, C6, es porque probablemente determinada musculatura va a estar afectada. Porque tal vez mi paciente tiene una estenosis en C5, probablemente eso también genere algún otro problema. Que si mi paciente tiene una espondiloartrosis, eso también te va a generar algún problema. He ahí la importancia de saber la inervación de no solamente los músculos, sino pues incluso de cualquier tejido, ya sea visceral,
cualquiera. Así que pues hasta aquí está el video. Este lunes vamos a continuar con las patologías de la cintura escapular, vamos a continuar con cuello. Así que pues les vuelvo a repetir, si alguien tuvo alguna duda, pues por favor anótela y el lunes sin problemas la comentamos de nuevo.